pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido con el misterio de la cruz y sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede en tu bondad a tu sierva Pilar tener parte en la compañía de tus elegidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los cristianos. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los del otro lado: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria al Señor. En el contexto de la solemnidad de Cristo Rey, estamos despidiendo a nuestra hermana Pilar, aquí en su parroquia, tratando de pedir al Señor esa misericordia grande que nosotros sabemos que tiene, y pidiéndole de corazón que ese reino que Él nos tiene prometido, ella pueda estar ahora gozando del mismo nuestra hermana. Hemos escuchado en este Evangelio de este día, de esta solemnidad de Cristo Rey, que es el último domingo precisamente del año litúrgico. Desde el punto de vista litúrgico, hoy es el último domingo y el domingo que viene comienza el nuevo año con el Adviento. Y también las lecturas de este final del año litúrgico nos recuerdan también el final tanto del mundo, nos recuerda que el mundo es, vamos a decir, limitado, el mundo no es infinito, no es para siempre, no es eterno, y también nuestra vida es de la misma forma limitada. No estamos en este mundo para siempre, no estamos en este mundo para toda la eternidad, sino que antes o después nos va a tocar dar el paso hacia la otra vida. Pero Jesús quiere que cuando pensemos en este paso, que siempre es duro, la muerte siempre es un momento duro, es una separación de las personas que queremos y es algo que nos duele siempre profundamente. Y ese dolor es algo humano, que también nos recuerda el cariño que tenemos a las personas que se nos van. Por tanto, es un dolor que es natural sentir. Pero a la vez quiere Jesús, para los creyentes, que no sea un dolor sin esperanza. Por eso nos habla, por un lado, de la vida eterna. Nos habla, por otro lado, de la misericordia infinita de Dios. Nos habla también, Jesús, de la resurrección de la carne. Y en concreto este Evangelio nos habla del juicio final. El juicio final de cada uno, y nos dice sobre qué va a versar este juicio. En concreto, Jesús nos dice que lo más importante sobre lo que vamos a ser juzgados o examinados es sobre el amor, sobre si hemos pasado por este mundo tratando de, como Él nos ha enseñado, como el máximo mandamiento, amaros unos a otros como yo os he amado. Eso es lo que quiere Jesús, que unos a otros tratemos de amarnos y tratemos de vivir de esta manera. Pero el amor no solamente es algo que se expresa por medio de palabras o gestos, que también está bien, sino que Jesús, una y otra vez en el Evangelio, nos enseña que el amor, sobre todo,
se manifiesta por los hechos. Los hechos son más significativos que las palabras. Y nos pone unos ejemplos que evidentemente no son todos los posibles. Es decir, no es una lista cerrada de cosas que pone Jesús en este Evangelio. Podemos hacer un montón de obras de misericordia más, pero nos habla: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Cuando se suelen decir las obras de misericordia, se suelen decir 14, pero hay muchas más. Estuve triste y me consolasteis, etc. Hay un montón de posibles obras de misericordia, pero en cualquier caso lo que quiere Jesús es que entendamos que lo principal que quiere Él es que nos queramos unos a otros y que ese amor se manifieste mediante las obras. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, y de esa manera también es cómo se construye ese reino de Dios. A primera vista parece algo muy fácil, pero en la práctica, si miramos un poco al mundo, nos damos cuenta que es bien difícil querernos unos a otros, y para eso también necesitamos la ayuda de Dios que nosotros le pedimos. Esa ayuda para que su amor, su paz, su justicia, su verdad reine sobre nosotros. Ese reino de Dios del que nos habla Jesús en sus predicaciones. Hoy, con esa esperanza, con esa confianza profunda, viendo a Jesús como Él se nos presenta tantas veces, y hemos escuchado también hoy en la primera lectura, como un pastor bueno, un pastor que nos conoce personalmente, que nos quiere y que estemos donde estemos siempre nos busca para salvar. Y con esa concepción, sin duda, y una profunda confianza, hoy estamos despidiendo a nuestra hermana Pilar, pidiéndole al Señor que le dé el descanso eterno, la felicidad total, completa, y también teniendo en cuenta que nuestra relación con los difuntos no termina con la muerte, sino que se transforma. Por eso pedimos que nuestra hermana esté allá en el cielo, en el rebaño celestial, gozando de la visión de Dios, sintiendo una felicidad plena, y desde allí también intercediendo por nosotros, por los de su familia, de casa, de los del pueblo, por todos nosotros. Le pedimos al Señor que desde allí pueda interceder. Con una iglesia al servicio de los más pobres, oremos al Señor. Con un pueblo de Dios unido, fraterno y evangélico, oremos al Señor. Por unos gobernantes que obren con justicia, oremos al Señor. Por una sociedad donde reine Cristo y los valores de su reino, oremos al Señor. Por una comunidad capaz de vivir cada día lo que celebra en la fe, oremos al Señor. Por una humanidad redimida en la que brille la gloria del resucitado, oremos al Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amen.
para que en virtud de este piadoso culto de reconciliación merezca resucitar a la vida por Cristo nuestro Señor. Amén. bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guzti du betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Harengan argi egin digu piztuera zoriontsuaren itxaropenak, eta naita ez hil beharrako ibeltzen gaituenok, gero ilezkor izango garen hitzak pozten gaitu. Zure zintzoei jauna, biziak etzaieken zen aldatzen baizik, eta lurreko bizilekua ondatzean, betiko bizilekua gertatzen zaie zeruan. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu hori ardo hauek zure espiritua ituriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuntz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, hori hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorpuntza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako.
Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango guan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Goita Santorekin, Francisco Gurgozenarekin, eta niz gizon guztekin batean. Era berean izango guan jauna Pizigaitzara berean joan diren gure senideak Pilar eta gure hildako guztiak ere. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren guztio betiko bizitza eritzi dezagun, Angoikoaren Ama Maria Doartuarekin, bere zena Jose Santuarekin, Apostolun Santuarekin, San Juan Bautista gure herriko zaindariarekin. Eta gizaldi guztietan zure adizide izan diren santuekin. Haiekin batean, horrez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, zurekin eta horrekan, zure aita, Jangoikoa guztidun hori, Espiritu Santuarekin batean, oste eta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sortzatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezan. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Pakea. Jangoikoaren bizkotxa, zuk entzen duzu mundu pekatua, errekin ama. Jangoikoaren bizkotxa, zuk entzen duzu mundu pekatua, errekin ama. Jangoikoaren bizkotxa, zuk entzen duzu mundu pekatua, errekin ama. Hona hemen jangoikoaren bizkotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Oh
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en este momento de dolor, a despedir a nuestra hermana Pilar y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Y ahora, antes de terminar, vamos a hacer el último responso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra vida diaria. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, que el alma de nuestra hermana Pilar, a quien hiciste partícipe de tu alianza, purificada por la virtud de este sacramento, se alegre eternamente en la paz de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jauna zuekin, bere zaintzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amén. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak.